invitación. Estoy muy contento de estar acá en el CDF nuevamente y participando en sus jornadas. La segunda vez que estoy acá en Montevideo. Me encanta venir. Así que nada, muy emocionado de por tratar de presentar un trabajo de investigación en el cual, en la medida que tengo un tiempo, voy indagando y trabajando. Lo que les voy a contar tiene dos partes. Una tiene como un inicio que hace referencia a esta institución desde la cual me toca trabajar y desde la cual se piensan, por lo tanto, estos proyectos de investigación. Y luego, en esta segunda parte, propiamente tal, el levantamiento de esta información fotográfica sobre este periodo, o digámoslo mejor dicho, algunas de las informaciones que he podido levantar de este periodo que va de 1910 a 1920, con el objetivo de alguna manera poder visibilizar y sugerir ciertas preguntas a propósito de la práctica fotográfica que se iniciaba en ese momento, que era la práctica fotográfica aficionada, que es la que a mí me interesa particularmente investigar. Bien, este Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico es una institución que tiene como perspectiva, como peculiaridad, el trabajo en tres líneas de acción, podríamos decir. Una línea tiene que ver con la formación. Nosotros entregamos herramientas, competencias y habilidades para aquellas personas o instituciones que tengan problemáticas con la gestión de sus archivos fotográficos o tengan la intencionalidad de crear un archivo fotográfico. En ese contexto nosotros entregamos la formación para que ellos puedan, la institución y los profesionales que van a trabajar en el archivo, desarrollar el trabajo de investigación, de preservación de colecciones fotográficas patrimoniales. Entonces, desde esa problemática es que nosotros inicialmente, desde el 2001 aproximadamente, hemos levantado información de carácter nacional sobre la situación de los archivos fotográficos existentes en el país. Entonces, con esa experiencia es que nosotros nos referimos a esta diversidad de archivos fotográficos y por lo tanto a esta diversidad del concepto fotográfico. Como ustedes, em, a partir de la experiencia de trabajo en colecciones, lo primero que uno podría decir es que detrás de este concepto de fotografía se esconden una serie de elementos y que no solamente hacen referencia al objeto fotográfico, entendiendo este como un soporte o una copia o un artefacto técnico, una máquina fotográfica, por ejemplo, sino que también esto hace referencia a eventos que constituyen a la fotografía, procesos de documentación, procesos de investigación, que hacen bien diversa la aproximación al trabajo con colecciones fotográficas patrimoniales. Y por lo tanto, este mismo concepto de la fotografía en la práctica de trabajar con el archivo lo hace muy plástico. Desde esa perspectiva, entonces, para nosotros el archivo o la colección fotográfica nos resulta de una novedad constante. Es un objeto muy dinámico. En un inicio, nosotros en el 2001 hasta el 2007 aproximadamente teníamos una perspectiva de trabajo que podríamos decir estaba orientada sobre la fotografía de naturaleza físico-química. O sea, el negativo, la copia en papel, la albúmina, el daguerrotipo, ferrotipos, en fin, todos los soportes clásicos del siglo XIX hasta los soportes análogos del siglo XX, negativo 6x6, 35, qué sé yo. A partir del 2007-2008 nosotros ampliamos este concepto y este eje y comenzamos a trabajar con toda la fotografía, lo que también implicaba trabajar no solamente con lo antiguo, lo histórico o patrimonial, como se refieren de alguna manera, sino con aquellas problemáticas que tienen que ver con lo contemporáneo. Entonces, de alguna manera somos una institución hoy día que trabaja no solamente con lo nacional, sino que también trabaja con toda la fotografía en todas sus dimensiones. Lo interesante de esto es que nosotros somos una institución privada y esto lo hacemos desde una universidad también privada y lo hacemos con un financiamiento mixto que tiene que ver con gestión de recursos y con búsqueda de financiamiento a través de fondos concursables del Estado. Esta perspectiva de trabajo ha desarrollado, por lo tanto, ciertas líneas de investigación que tienen como una matriz que podríamos decir que es este trabajo de investigación en el cual a mí me tocó trabajar durante el 2004 hasta el 2011 con Hernán Rodríguez Villegas. Este es un trabajo que es como de alguna manera uno de los pilares donde se sustenta el trabajo de investigación y de levantamiento de información en este CENFOTO. Esto es un registro de autores fotográficos. El 2001
se presentó el del siglo XIX y el 2011 se presentó el de 1900-1950. Esto es lo que podríamos decir un censo de autores o un catastro de autores ordenados alfabéticamente que hemos levantado a través del trabajo con los archivos y con toda aquella información donde nos puedan suministrar datos sobre fotógrafos o fotógrafos activos en Chile en este periodo. Diarios, revistas ilustradas, relatos orales, en fin, documentos fotográficos, fotografías donde se encuentra un timbre, listas de concursos de fotografía, en fin. Y con eso nosotros establecimos para ese periodo, 1900-1950, que en Chile existían o hubo una práctica de fotógrafos y fotógrafas que bordeaba los 1762 aproximadamente autores, digamos. Si ustedes quieren, se los muestro de esta manera. Ahí tienen un gráfico donde a partir de una segmentación de información o de prácticas, nosotros fuimos diferenciando la manera en que estos sujetos desarrollaban la práctica fotográfica durante el periodo. Ustedes pueden ver que hay sujetos, ¿se ve? Súper. Aficionados, ambulantes, camarógrafos, editores de postales, fotógrafos establecidos, aficionados, fotógrafos aéreos, profesionales. Muchas de estas categorías salieron de la propia práctica que el fotógrafo desarrollaba y hay otras que son más bien comunes a cualquier relato de la historia de la fotografía, digamos. A partir de eso yo he ido como levantando información a partir de esta propia investigación para también revelar esta práctica fotográfica entre estos 50 años en términos de género. Como ustedes ven, hasta la fecha, la información que nosotros hemos logrado levantar nos indican que hay de estas 1760 y tantas personas haciendo fotografía, 66 son mujeres y el resto son solamente hombres trabajando como fotógrafos. Lo también interesante de esta aproximación es que de esos archivos a la fecha hay 2 colecciones fotográficas de mujeres que se conservan hasta el día de hoy. Una desmembrada en el Museo Histórico Nacional de una fotógrafa que se llama Aurora Abadilla, una fotógrafa aficionada de comienzos del siglo XX, y la otra es una fotógrafa que era conocida como Lola Falcón, su nombre es Aurora Lola Falcón, y ella desarrolló su práctica fotográfica desde la década del 40 hasta el 1990 aproximadamente. Y no existen archivos hasta el día de hoy de este periodo y tampoco en el siglo XIX de mujeres que se puedan conservar o que se hayan descubierto para ser conservados. También ustedes pueden ver en el gráfico que la mayor cantidad de prácticas profesionales del periodo corresponde, digamos, a este segmento que uno se podría decir aficionados o aficionadas. Sujetos que de alguna manera se aproximaban a la fotografía de forma esporádica por algún periodo de tiempo y desarrollaban una práctica fotográfica con la cual generaban, por lo tanto, también un archivo y una trayectoria dentro de esta práctica de lo que denominamos aficionados en Chile de larga data. Los aficionados en el país son, junto con los fotógrafos de prensa, la práctica fotográfica con más extensión en el tiempo. Ahí ustedes tienen el gráfico que muestra la proporción, hombres, mujeres. Nosotros hicimos también un catastro de fotografía contemporánea entre el 2010 y descubrimos que los números también son similares, o sea, el número de prácticas fotográficas ha aumentado, pero son un 25% las mujeres que practican fotografía profesionalmente y el resto son hombres. Y esos archivos también están en situación como de no saber en qué situación se encuentran. Bueno, en ese contexto entonces, en este contexto de predominancia de investigación y levantamiento de información, es que desde esta institución que desarrolla proyectos nacionales, es que nosotros nos hemos dedicado a hacer ciertos tipos de investigación. Hemos desarrollado proyectos de preservación de colecciones de fotógrafas mujeres, levantamiento de archivos históricos y también hemos trabajado con estos archivos de fotógrafos aficionados que se llaman. Le traigo como ejemplo 2 trabajos con los que hemos realizado. Son 2 proyectos que son de carácter integral, es decir, no solamente se hizo el trabajo técnico, que es de conservar, documentar, digitalizar, exponer, publicar, sino que además se hizo la gestión de recursos para que estos proyectos resultaran. En el caso de estos 2 proyectos se utilizó un mecanismo mixto que nos permitía obtener financiamiento a través de un donante a partir de una franquicia que el Estado otorga a proyectos de carácter cultural.
Entonces, con este mecanismo que el Estado de Chile ha generado, pudimos desarrollar la conservación de este archivo fotográfico de Manuel Domínguez Cerda, un fotógrafo aficionado que nació en 1867, falleció en 1922 y se mantuvo activo entre 1905 hasta 1915 aproximadamente. Dentro de su colección fotográfica, la que su familia conservaba, se encontraron 757 placas estereoscópicas. Este es un formato de negativo de vidrio que tiene dos imágenes negativas, y que se ven con un estereoscopio para poder verlo en tres dimensiones, como Avatar, no sé, pero Stereo View, sí, no sé. Sí, sí, estoy hablando de algo muy antiguo. Entonces, nosotros conservamos esa colección y hicimos una publicación y una exposición sobre este trabajo. Estos son fotógrafos que de alguna forma plantean una serie de desafíos de conservación, porque esta es una colección que se conservaba en el borde en una casa en la costa del país, entonces estaba constantemente sometida a problemas de humedad y mucha de la emulsión que tenía la placa fotográfica, la placa de vidrio, se había desprendido, entonces pudimos rescatar un porcentaje de de estas colecciones. Es un archivo que habla un archivo que habla de la vida familiar de en este caso de la familia Domínguez, durante el periodo del centenario de Chile, en 1910, una familia de élite económica y cultural del país, y con este fotógrafo aficionado, él es abogado, que tiene una perspectiva y una mirada sobre cómo acercarse a la ciudad de Santiago, digamos. ¿Mm? Y este que está acá, él es Manuel Domínguez, y esta es una vista de la Alameda de Santiago en Navidad, uno de los escasos registros que existen hoy día sobre la fiesta de Navidad en Chile a comienzos del siglo XX. La Navidad pre viejo pascuero, la Navidad pre americanizada. Como pueden ver, una serie de registros que hablan de afición por hacer imágenes atractivas y que después las veían en estos visores estereoscópicos. Lo que yo les estoy mostrando es uno de los cuadros, para que puedan ver la imagen. Estos fotógrafos aficionados eran grandes consumidores y grandes generadores de contenido durante el periodo tratado del cual estoy hablando, y eran de alguna forma los que suministraban la información visual para lo que en ese momento estaba generando, que se conocía como la prensa ilustrada o las revistas ilustradas de la época. Además, por los formatos técnicos que utilizaban, que era fotografía estereoscópica, ellos tenían que tomar de una manera específica, construyendo planos para que la imagen se pudiera ver en profundidad. Entonces, con esa dimensión con esa previsión de cómo tenía que tomarse una fotografía, ellos podían tener imágenes más atractivas. Entonces, aquí tienen un plano, otro plano y el tercer plano. Entonces, cuando esto se ve en tres dimensiones, se ve en profundidad. Entonces, adquiere una dimensión mayor la fotografía. La mayoría de los fotógrafos que utilizaban estas técnicas fotográficas pensaban de esa manera y tomaban fotografías así. Acá ocurre lo mismo, también tienen estos planos de construcción. Son imágenes de un terremoto que ocurrió en Valparaíso en 1906, el cual captó la atención de cientos de fotógrafos aficionados, tanto en Valparaíso como en Santiago, que fueron a visitar la ciudad para hacer un registro de lo que estaba ocurriendo en el puerto. Otro archivo que también conservamos y que es de un fotógrafo contemporáneo a Manuel Domínguez Cerda es el archivo de León Durandín. Aquí nos encontramos con cerca de 3.133 fotografías que también las conservamos, las documentamos, las digitalizamos y se hizo un sitio web, una exposición y una publicación. En este caso, León Durandín es un fotógrafo formado en Francia como fotógrafo aficionado y que llega a Chile el año 1897 como todo joven de una situación económica favorable, a tener una aventura en Latinoamérica para después volver a su país y de alguna forma convertirse en un profesional luego de haber tenido unos años de aventura, en este caso en Santiago, en Chile. Bueno, conoció a esta mujer que era de la colonia francesa de la ciudad de Santiago, y se enamoran y se casan y se quedan a vivir en la ciudad de Santiago. La convirtió en su musa y en su modelo y comenzó a desarrollar un trabajo fotográfico con ella. León Durandín tenía la particularidad de que tenía una serie de contactos a nivel europeo
y pudo desarrollar conjunto, a partir de esas conexiones, traer las últimas novedades técnicas que se estaban desarrollando en Europa en ese minuto en ámbito fotográfico. Lo que ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, son los primeros procedimientos a color que se desarrollaron en el mundo hacia 1906. Esta es una imagen que se conoce como autocromo, que es una, podríamos decir hoy día es una diapositiva. Esto es un soporte de vidrio que solamente se ve, no tiene una copia en papel, es una copia positiva única, que se ve con luz. Además, León Durandín fue un fotógrafo que produjo una gran cantidad de material para las revistas ilustradas de la época, a diferencia de Manuel Domínguez Cerda, que se dedicó al cine. Como pueden ver ustedes, aquí tienen una fotografía autocroma, color, y en el número 146 de la revista 145 de la revista Zigzag se publica la misma imagen como portada. Su familia fue parte de sus modelos y él fue produciendo todo este contenido para publicar en las revistas ilustradas de la época. Acá hay una placa blanco y negro y la portada iluminada o coloreada en el número 95. Su mujer disfrazada de geisha y la respectiva fotografía en el diario de la revista de la época. Y así. La mayoría de los fotógrafos de ese periodo estuvieron buscando de alguna forma visibilizar su trabajo fotográfico porque de alguna manera el objetivo que ellos tenían planteado era el de convertirse en estos fotógrafos artistas de la época. También León Durandín fue el fotógrafo que visita los terremotos de 1906 en Valparaíso y genera un archivo sobre la catástrofe de Valparaíso, con la misma técnica que desarrolla Manuel Domínguez Cerda, cámaras estereoscópicas con fotografías que tienen dos imágenes y tomando siempre con esta perspectiva de planos. Aquí se nota mucho, con mucha más fuerza esa dimensión. Aquí, 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 aquí y así. Bueno, estos libros tuvieron sus respectivas publicaciones y de alguna manera son la forma en que nosotros hemos ido como elaborando a partir de este trabajo matriz, que es la obra del trabajo de Hernán Rodríguez Villegas, estos trabajos de investigación fotográfica propiamente tal. También hemos hecho otros trabajos de investigación abordando archivos de fotógrafos profesionales para poder tener rangos más comparativos de cómo se comportaban estos fotógrafos profesionales. En este caso solamente les voy a mostrar la portada de este libro para meterme ya propiamente tal en el asunto que me trae. Este es un trabajo sobre un fotógrafo que se llama Obder Heffer, que es el fotógrafo profesional del periodo, de hecho es el que entregaba muchos suministros a los fotógrafos aficionados de ese momento, y este es un fotógrafo canadiense que se formó como fotógrafo en Canadá, viaja a Nueva York y posteriormente se establece en Valparaíso primero, luego en Santiago con un estudio fotográfico en el cual mantiene hasta el 1945 bajo su dirección y posteriormente hasta 1955 lo mantiene su hijo quien lo vende posteriormente. Bien, quisiera cambiar el tono de la presentación y quisiera leerles algunas observaciones que he hecho a partir de este levantamiento de información sobre el mundo de los fotógrafos aficionados, para de alguna manera ir mostrándoles ciertas características que ya no tienen que ver propiamente tal. Eso es lo que me quiero. Puede ser. Bueno, voy a tratar de leer el tiempo que me queda. Estas 20 hojas que escribí, no son 20 hojas. Unas ideas que tengo sobre el tema de la fotografía aficionada. Bien, como me queda poco tiempo, voy reseñando ciertas dimensiones. Hay dos aspectos que me interesa como plantear a propósito del trabajo de los fotógrafos aficionados del periodo. Uno tiene que ver cómo se caracterizan o cómo se reconocen las prácticas que estos fotógrafos desarrollaban. Y otra problemática que me interesa mucho discutir es lo que se podría denominar como el circuito de las tecnologías, o sea, donde nosotros encontramos el uso de las fotografías en las publicaciones del periodo, las revistas sobre fotografía, las exposiciones fotográficas, los concursos por aficionados, las críticas o reseñas sobre estos eventos y la percepción que el público tenía sobre la fotografía. O sea,
para entender de alguna forma estos fenómenos de la práctica fotográfica aficionada, no solamente basta con trabajar con los archivos, hay una cantidad innumerable de información en distintas fuentes documentales que nosotros podemos consultar para ir de alguna forma problematizando la forma de que se comportaban estos fotógrafos aficionados. ¿Mm? Entonces, y para de alguna manera responder o tratar de darle respuesta a esta pregunta de si para quién es la fotografía en el sentido como la hace el historiador británico Peter Burke, porque de alguna forma lo que tenemos que resolver ya es la dimensión social de la fotografía y no solamente este cuerpo estético o patrimonial que tenemos a cargo nosotros como encargados o custodios de colecciones fotográficas. Una posibilidad de caracterización la podemos establecer a partir de un texto que escribe un fotógrafo aficionado en 1909 que se llama Luis Navarrete. Él publicó un artículo que se llama La fotografía artística y en este ensayo él se sitúa en el ámbito de la perspectiva de la fotografía como obra de arte. Entonces él va confeccionando un panorama sobre las prácticas fotográficas del periodo y da de alguna forma luces sobre el periodo en el cual se está trabajando. Pero de todos modos dice que es curioso que en un país donde los aficionados a la fotografía se sumen por miles, no se aborde el trabajo y la interpretación personal por los medios mecánicos que ofrece hoy la técnica fotográfica. Navarrete no tenía de alguna forma, este señor Luis Navarrete no estaba muy alejado de la situación que ocurría en ese momento con la práctica fotográfica aficionada, porque como yo les decía, durante 1900 y 1950 teníamos aproximadamente 670 fotógrafos aficionados. En el periodo estudiado teníamos aproximadamente 120 personas practicando la fotografía entre hombres y mujeres. Entonces, por ejemplo, se indicaba en los relatos, en las críticas sobre los concursos de fotografía, que las exposiciones fotográficas están formadas por más de 400 composiciones amablemente enviadas por los distinguidos aficionados que adhirieron a nuestro concurso. Según el artículo que se reseña, los fotógrafos más conocidos del periodo se indicaba, por ejemplo, el señor Stanislao Fraga, que nos envía algunas extraordinarias vistas radiográficas, o sea, radiografías, que tienen una gran importancia artística y un alto interés científico. También participaban en estos concursos fotográficos la policía de Valparaíso, que enviaba fotografías del último temporal. Ahora bien, esta situación de alguna manera visibilizar la práctica de los fotógrafos aficionados tampoco era de todos modos muy querida. En una revista titulada Instantáneas se publicaba un artículo que se llama Los fotógrafos y donde se podía leer: la fotografía, al alcance de todos, es una de las mayores calamidades de los tiempos modernos. Antes la fotografía estaba retraída en la galería fotográfica bajo las miradas amantes de los artistas fotógrafos. Hoy rueda por las calles en forma detective, penetra al hogar doméstico sobre los trípodes portátiles y vulgariza en términos inconcebibles la reproducción instantánea del hombre. La fotografía ya no es un arte ni una profesión, es una enfermedad nerviosa. Esta presentación desastrosa de la práctica fotográfica del periodo abrió espacios para la sátira en la prensa de la época. Por ejemplo, en algunos periódicos de este periodo, de estos años, de 1900 a 1920, el imaginario fotográfico era utilizado para hacer sátiras en versos a las costumbres de la época. Yo les voy a leer uno de los poemas y para que ustedes vean la comparativa. Quiso Adela, joven pura, que un fotógrafo famoso le enseñara su arte hermoso y de la cámara oscura el secreto misterioso. Pronto, con gran perfección, sacó tarjetas y bustos y fue tal su aplicación que a los 9 meses justos hizo una reproducción. ¿Qué tal? ¿Ah? Y en un periódico de otra ciudad encuentro el mismo poema, pero con un tono más satírico, como ustedes lo pueden ver ahí. El diario se llama Fray Lucho y el fotógrafo es un fraile, y entonces es un fraile además el que en un cuarto oscuro produce esta situación de una reproducción 9 meses después. Bueno, estoy terminando, en serio. En este contexto de prácticas comerciales, el reconocimiento artístico y cotidianidad se enmarca el desarrollo de estas nuevas prácticas profesionales del periodo. En otras comienzan a surgir cada vez más publicaciones que utilizan la fotografía o la imagen para dar contenidos, generándose un predominio sobre el mostrar y sobre digamos, la visión por sobre aquellos relatos que tuvieran que ver con la letra y con la escritura. O sea, comienza a establecerse un predominio donde la imagen es el elemento
fundamental y principal para contar y relatar información del periodo. Entonces las revistas y los periódicos de la época comienzan a utilizar la fotografía para dar información del periodo, que tenía otro tipo de características, era más miscelánea, era más cotidiana, de alguna forma, creando de alguna forma, un minuto, esta especie de relación que hoy día tenemos nosotros tan directamente con la fotografía. Aquí yo les muestro las portadas de los diarios La Nación, un diario que se publicó en Santiago durante 100 años. El primer número se publicó en 1917 y el último número en el 2010. Y en las páginas del diario de mayo de 1917 se publica lo que sale aquí al lado, que dice Kodakeando, ¿no? Que son instantáneas, que por supuesto se tomaban con una Kodak, pero lo que a mí me llama la atención que son imágenes que se publican sin explicación. El concepto del Kodak no se explica, no hay una referencia por qué se toma, por qué se crea este concepto. Nos era tan habitual de alguna forma, al parecer ya en ese minuto de la fotografía, que utilizarla en esos términos va creando ya un lenguaje además propiamente fotográfico en el periodo. Sí, ya termino. Este aspecto es sobre quién construye la imagen fotográfica a propósito de este Kodakeando. Es factible encontrar una serie de ejemplos en las publicaciones de la época. Tal vez una de las más llamativas es la cuestión de los retratos. Tal vez una de las, como se conoció en la prensa del periodo, la huelga portuaria de agosto de 1917. Este asunto, de acuerdo a la prensa de la época, produjo una crisis ministerial, o sea, una crisis de gabinete que dejó nuevamente sin ministros al presidente de la República del periodo, Juan Luis Sanfuentes. Esto comenzó, esta crisis, por la implementación de la fotografía en las carteras de identificación que los trabajadores deben llevar consigo. Esta medida obligaba a los trabajadores de los puertos a retratarse. La huelga se inició en el puerto de Valparaíso y se extendió a otros puertos. La solución que se dio a esta huelga fue que se ordenó a las autoridades que permitieran retratarse a los obreros en la fotografía que ellos elijan y que solo aquellos trabajadores que no dispongan de recursos serán fotografiados por el fotógrafo oficial. El problema no era que los tenían que tomar fotografías, sino que el problema era quién te tomaba la fotografía. Entonces, de alguna forma, en ese minuto, lo que se estaba también ocurriendo en términos fotográficos era que el público, porque también el público es un sujeto aficionado al acercarse a la fotografía, de alguna manera comienza a ampliar este concepto de lo fotográfico, en términos de que el tener una fotografía oficial, de alguna forma, lo incorpora a este ritual de tener una imagen que lo simboliza como un sujeto implicado en la ritualidad del delito. Las fotografías que ellos estaban y que estos sujetos portuarios estaban evitando son estos tipos de retratos de identificación. Esta es la imagen que ellos no querían tener. Ellos querían tener una imagen de estudio, una imagen kodakeando, o esta imagen de la calamidad que se estaba tomando en el periodo, pero ellos ya no querían la imagen oficial. De alguna forma lo que ocurría es que se estaba generando la problemática a comienzos del siglo XX de quién tiene el control sobre su propia autorrepresentación. Muchas gracias. Interesantísimo, Samuel. Muchas Muchísimas gracias. Y todo el material que tenés, da para horas y horas. Sí. Todos los que tengan preguntas para Samuel Salgado, anótenselas en papel o en su memoria, porque ahora vamos a hacer una entrevista con la artista argentina Nanquea Sef en el Living, aquí, y luego volvemos para una sesión de preguntas entre los tres. Así que, Samuel, te invito a estar más cómodo en las butacas y ya volvemos, ya te llamamos.